Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy su profesor Miguel Beteta. Eh, Nos vamos a volver a encontrar después de un tiempito y vamos a continuar con nuestras clases. Hoy en educación cívica vamos a trabajar el tema de derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? Bien, todos hemos escuchado, a veces hemos leído inclusive la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Tenemos como imagen, pues, ¿no? El símbolo de los derechos humanos y de la organización que la fundamenta, ¿no? Que son las Naciones Unidas. Sabemos que la Declaración de los Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París. Se trata de uno de los mayores instrumentos a favor de los derechos humanos en el mundo que surgió a raíz de los trágicos acontecimientos de la Guerra Mundial. Pues tenemos de alguna u otra forma el conocimiento de que estamos trabajando y viviendo una época un poquito diferenciada, ¿no? De lo que sucedió en aquel momento. Para entender un poquito mejor, el ser humano ha vivido pues siglos, décadas constantemente en colisiones, en violencia, en enfrentamientos, pero dentro de la época moderna pues los enfrentamientos más fuertes y crueles que se han vivido fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por ello pues teniendo en cuenta que somos personas ya con mayor capacidad que en la antigüedad, que en la Edad Media, que en la Edad Moderna, entonces buscamos que las cosas cambien de un acuerdo más en común, sin necesidad de llegar a asuntos bélicos. ¿Sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un entendimiento común de los pueblos del mundo. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que están dentro de las Naciones Unidas, que suponemos que son casi todos los más de 200 países que corresponde a nuestro planeta, están dentro de la Organización de Naciones Unidas, están de acuerdo en ello. ¿No? Entonces, mientras haya un acuerdo internacional que lo sustente, pues todo esto va a tener un fin positivo. Los pueblos del mundo eh, lo, lo tienen dentro de sus derechos inalienables e inviolables, ¿no? Como a todos sus miembros dentro de ellos, a nosotros como seres humanos, buscar nuestra función más vital, la representación de seres humanos, que no podemos ser considerados ni iguales o inferiores a nosotros mismos. Somos seres humanos y por ello tenemos que tener una mejor representación. Continuamos. Aquí vamos a ver pues una lista de todo lo que se ha hecho dentro de los derechos humanos y todas las leyes y todas las declaraciones en relación a ello. Entendamos algo que siempre les decía, bueno, en el verano cuando trabajábamos y en la semana de clases que les decía que una frase muy importante de nuestro amigo Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Eso de entender que todo está relacionado al hombre. Miren, que dice, todos nacemos libres e iguales. Entonces, desde el nacimiento, el ser humano ya está protegido del derecho a la vida. Y el derecho a la vida no solamente a la persona nacida, sino inclusive desde la persona que está dentro del vientre. Por ahí hay contradicciones. Si los derechos humanos que han sido firmados por la gran mayoría de los países del mundo están aceptando todas estas condiciones, ¿por qué hay algunos países que están aceptando el aborto? ¿Estarían atentando con algunos de estas listas de derechos? Bueno, es para dudar y criticar un poco, ¿no? Acá está toda la lista, ustedes la tienen, la pueden observar mejor. Vamos a tocar un poquito más puntual sobre la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que también lo tienen ustedes en su texto, ¿sí? Y bueno, dentro de estos
Esta carta va a corresponder, en primer lugar, eh, acá, corresponden los pactos internacionales, ¿verdad? Los derechos económicos, sociales y culturales. También se habla de derechos civiles y políticos, lo que consideramos los derechos a la libertad. También va de la mano la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es voluntario. Sí, o sea, el hecho de que todos seamos humanos de por sí, ya tenemos ese derecho. Pero también está el grado de la voluntariedad de aplicarlos, ¿no? No quiere decir que vienen a cada uno de nosotros a decir, a ver, fulanito, ¿quieres aceptar los derechos? No, no me considero humano. No es así. Los derechos ya los tenemos. Pero cuando se habla de voluntad es porque todos están aceptando de buena fe, ¿no? Que es una carta que va a rescatar el tema de los derechos, ¿sí? Reconoce los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. También reconoce los derechos civiles políticos que establece. Por ejemplo, a nivel nacional, nuestro, en el Perú aprobó la Declaración de Derechos Humanos el 9 de diciembre de 1959 con una resolución legislativa, que el número es 13-282, ¿no? La que concedió a la declaración el carácter de texto legal. ¿Qué quiere decir? Que una vez aceptada a nuestro país no solamente como un derecho internacional, sino también ya está dentro de nuestra Carta Magna llamada Constitución Política del Perú. Bien. Bueno, esta Carta Internacional de los Derechos no es solamente una carta, sino es toda una estructura, ¿no? De la declaración y su función en cada una de las naciones, ¿no? También tiene mecanismos de control, porque ¿de qué sirve crear todas unas leyes, una política de cumplimiento y nadie la controla? Entonces existe una Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? También tenemos representantes dentro de ello, porque a nivel nacional también hay personas que verifican que los derechos no sean vulnerados. Y ustedes me dirán, profesor, pero eso de los derechos no vulnerados, ¿y cómo podemos ver? Porque hay tantos casos de violencia contra los derechos humanos y nadie reclama. Bueno, para eso ustedes están en esto, estudiando, preparándose, y no solamente para un tema de un examen, sino para formarse y ser muy buenos ciudadanos. Por lo tanto, para ustedes es súper importante y necesario que tengan claro el derecho internacional que tenemos nosotros, los humanos. Había visto, se había adelantado acá, la Corte Internacional ya quería salir hace un rato, pero aquí estamos, ¿no? A ver, lo voy a mover esto un poquito por aquí para que no nos tape. Ajá. Bueno, de la Corte Internacional de Justicia, pues podríamos decir que en relación a todos los organismos internacionales, la Corte es como que la parte jurídica legal, ¿no? Como que sí, todos tenemos derechos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en un lugar no respetan mis derechos o me han tratado así? ¿Yo tengo derecho a escalar? Sí. Así como en el Perú existe un poder máximo de justicia, ¿sí? A nivel internacional también hay. En este caso se encuentra en La Haya, ubicado en Países Bajos, ¿no? Si bien es una arquitectura impresionante, ¿no? Al estilo del medioevo, que inclusive se lleva pues con la asamblea de los miembros, representantes, ¿no? De muchas naciones, sobre todo europeas, ¿no? Las que manejan más esta asamblea. Bueno, esta Corte Internacional, pues es un órgano judicial principal de las Naciones Unidas, encargada de decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico entre estados. Es como decir, ¿no? O sea, yo no voy a ir a La Haya a hacer una denuncia por, qué sé yo, por maltrato familiar. No, solamente son casos súper internacionales, como por ejemplo dificultades y problemas entre países, ¿no? Mi país vecino ha invadido mi tierra. Ah, bueno. ¿Se acuerdan el caso de la diferencia marítima entre Perú y Chile? Después de casi 3 4 años de investigación, la Haya dio un resultado, ¿no? Entonces, no es un juego, no es nada fácil llegar a una asamblea de la Haya
tiene que ser un asunto internacional muy importante, ¿no? También está establecida por la Carta de las Naciones Unidas en el año 1945 y bueno, como les decía, pues su sede está en Países Bajos. ¿Cuál es su principal objetivo? Es lograr el arreglo de las controversias o situaciones internacionales. ¿Qué quiere decir? Que es de la mejor forma que las naciones que tengan dificultades entre sí sea solucionadas por este medio, que no se llegue a otra situación, ¿no? Entonces es una opción muy importante, ¿no? Está integrada por 15 magistrados, elegidos por una Asamblea General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la ONU. Ninguna persona individual puede recurrir a la Corte, como le decía. No voy a denunciar porque, no sé, me difamaron. No. Su estatuto forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, nosotros también hemos tenido un representante ya en la década del 60 y el 70, que también fue expresidente, el doctor José Luis Bustamante Rivero, que también fue integrante de la Corte Internacional, ¿no? Y luego tuvo una época no solamente ser miembro, sino fue el presidente durante los años 1968 y 1970, ¿no? No solamente ser miembro es un honor, sino que inclusive llegó a presidirla durante 2 años. Wow, bastante importante. Continuamos. Uy, mucho. Muy bien. Nos movimos un poquito. Ténganme paciencia. Es el primer tutorial que estoy haciendo. Así que, por favor, con mucho respeto. Bien, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José en Costa Rica. Es un pacto muy escuchado, ¿no? Hemos hablado en algún momento de ello, eh, bastante cuestionado también, ¿no? Pero vamos a ir a repasarlo. Fue suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre los Derechos Humanos en San José, en Costa Rica, que abarcó entre el 7 y el 22 de noviembre en los años de 1969. Adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, ¿no? Es la fecha en la cual finalizó. Este pacto inmediatamente no va a ser aceptado. Tuvo un tiempo de evaluación y de mejora y fue entrada en vigor todavía el 18 de julio de 1978, casi 10 años después, ¿no? 9 años, conforme al artículo 74.2 de la Convención. ¿De qué habla el artículo primero? Vamos a leerlo porque es un artículo muy importante. Obligación de respeto a los derechos. Los estados partes en esta convención, quiere decir todos aquellos que son miembros, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. O sea, todos aquellos que son miembros están sujetos a los acuerdos establecidos, sin discriminación alguna por motivo de raza. Ojo, miren, estamos en un estado americano donde somos muchos colores, entonces se evita y se exige la no discriminación, ¿no? O sea, evitar la discriminación. Raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Es como un concepto generalizado. Todo ser humano es persona. Toda persona es ser humano. Acá. Y en el artículo 26, que ustedes también tienen en su texto, yo tengo, he descargado todo el pacto de San José, lo he leído un poquito, ¿no? Como para tener un poquito más de idea. Y, este artículo 26 que ustedes lo tienen habla sobre un desarrollo progresivo, que es muy interesante. Los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación. Escuchen bien, ciencia y cultura. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Quiere decir que
De todas maneras, dentro de los derechos internacionales y en esta Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se ejecuta una inversión muy importante y necesaria en la educación, ciencia y cultura, que muchas veces están en los últimos estándares de, qué sé yo, podríamos decir, de las necesidades del país, mucho más quieren ver en construcción, que no está mal, ¿no? En saneamiento, que no está mal, pero siempre estaban dejando durante mucho tiempo estos lados que son muy importantes, educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. Continúo. Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El Pacto de San José. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta convención existen comisiones, ¿no? Existen otros organismos que se encargan de hacer que esto se cumpla, ¿no? Existe una Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es un órgano no judicial, o sea, no son jueces, con competencia respecto a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. También lo llamamos OEA, ¿verdad? Que cumple un mandato no solo de promoción, sino también de protección de los derechos humanos. Su función principal es promover la observancia y el respeto de los derechos humanos en el continente. Su sede está en Washington, D.C. y está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General. También tenemos la Corte Internacional de los Derechos Americanos, ¿no? Que es un órgano jurisdiccional, ellos sí son jueces, ¿no? El otro es como una especie de controller, ¿no? Que se encarga de verificar y cuando ven que es necesario llevarlo a una corte, perdón, lo llevan a juicio, ¿no? Órgano jurisdiccional autónomo de la Organización de Estados Americanos. La Corte examina los casos de violaciones de derechos humanos por parte de los estados. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? De la Corte Internacional de los Derechos Americanos, sus miembros, ¿no? Esta es una foto un poco reciente, cuando se celebra pues el reingreso de Venezuela. Venezuela un tiempo salió del Pacto de San José porque, bueno, de hecho que su país estaba pasando por, y sigue pasando por crisis política, y entonces su presidente dijo, no, no estoy ahí porque se han violado mis derechos, ¿no? Y bueno, ¿quién es el primero en violar esos derechos? Creo que fueron su propio gobierno. Es una foto, pues, en restitución cuando se reintegra Venezuela a ello, ¿no? Bien, continuamos. La Carta Democrática Interamericana eh, fue firmada o proclamada aquí en Lima el 11 de septiembre del 2001. Me dirán, profe, el 11 de septiembre de 2001 es una fecha, ¿no? Controversial, sí, porque justo acá los atentados de la misma fecha contra Estados Unidos afectaron la aprobación de la carta. El secretario de Estados Unidos, Colin Powell, solicitó que se interviniese el orden previsto para la Asamblea para poder volar de inmediato de su regreso a su país. Así se votó primero la aprobación y después los cancilleres pronunciaron sus discursos, empezando por el propio Powell. Fue un mandato de la Tercera Cumbre de las Américas que se realizó en abril del 2001 en Quebec, Canadá, y allí los jefes de Estado de Gobierno del hemisferio se encargaron a los ministros de las Relaciones Exteriores preparar una carta que reforzarse los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa. Esta Carta Democrática tiene dos aspectos muy importantes. Una es la definición sustantiva de la democracia y otra es los mecanismos diseñados para prevenir y responder, en su caso, las afectaciones a la democracia. ¿Qué quiere decir? Que tienen que, de alguna y de muchas formas, es garantizar que todos los países que pertenecen a la OEA sean democráticos, que no exista un país que esté en estos tiempos, ¿no? Con un tema de gobiernos mal llevados, que no haya respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y bueno, y no solamente es ver, sino buscar todos los mecanismos que se cumplan, ¿no? Cuando observen algún detalle, son los primeros en
lo instituyó. ¿Qué campos va a tener como acción, ¿no? Esta Carta Democrática? En lo político, tiene un compromiso para los gobernantes de cada país para que la democracia tenga una base de reconocimiento. A ver, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, cuando hay elecciones, sobre todo presidenciales, congresales, cuando se pide que vayamos a votar, no solamente es un tema nacional, las Naciones Unidas, por medio de esta jurisdicción de la Carta Democrática, envían representantes de las Naciones Unidas a verificar el proceso, de que no haya un tema de fraude, que no haya un tema de que el presidente se impuso por la fuerza. Si fuese así, ellos son los encargados de avisar automáticamente a las autoridades y tomar ellos las medidas necesarias, ¿no? A nivel histórico, recoge los aportes de la Carta de la OEA. A nivel sociológico, expresa la demanda de los pueblos de América por el derecho de la democracia. Y jurídico, pues fue expedida como herramienta de actualización e interpretación de la Carta Fundacional de la OEA dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional. Bueno, ya casi acabando, vamos a ver un poquito algunos organismos que promueven la protección de los derechos humanos en el Perú, ¿no? Es una forma de decir que los derechos humanos están fundados aquí también por ser miembros, ¿no? De todas estas organizaciones, pero también existen eh, otros organismos propios que tienen su fundamento, ¿no? En estas organizaciones que habíamos visto a nivel internacional. La Defensoría del Pueblo, que no tiene muchos años de creación, hay que decir verdad, no tiene ni 20 años, pero fue creada bajo esta condición, ¿no? De que tenga una función de realmente de proteger a los más desvalidos de la nación, ¿no? O sea, a las personas que están ahí como parte de una nación, pero no están siendo protegidas, la Defensoría se va a encargar de ello, ¿no? De sus casos. Otra entidad también súper importante para todos, sobre todo a las personas que están en tema de labor, ¿no? De labor económico, del trabajo, la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFP, todos aquellos que se encargan del cuidado y la protección del dinero, ¿no? Son los representantes de la economía de nuestra nación. Otro organismo bastante importante y quizás más novedoso para nosotros es el ASPEC, que es la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ¿no? Hoy en día es una organización muy importante porque se encarga de medir las cosas que nos ofrecen como servicios. O sea, si nosotros no estamos muy contentos con un servicio y lo vamos a demostrar, tenemos todo el derecho, porque hay derechos internacionales que nos avalen, ¿no? De poder de emitir una queja o una denuncia, si es el caso. Mucha atención aquí. Existe una asociación negra de defensa y promoción de los derechos humanos. Ojo, acuérdense que la raza negra a nivel mundial e históricamente siempre ha sido maltratada. Por ello, no está mal que exista una asociación negra de defensa y no solamente del Perú, sino existe en todas partes del mundo, porque también con todo el derecho buscan reclamar igualdad de condiciones, porque sigue existiendo la discriminación por raza, y eso no lo vamos a negar. También existe esta Amnistía Internacional dentro de nuestro país, que también tiene sus bases en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Es una organización que busca, ¿no? Tiene que ver mucho con el Poder Judicial, tiene que ver mucho con las personas que buscan un trato justo a nivel judicial o político. Y otro organismo que me parece interesante, que también ustedes lo tienen ahí, es de Manuela Ramos, que es el nombre de una persona, pues una señora, que va a impulsar la protección y el cuidado de la mujer, ¿no? El valor verdadero de la mujer, ¿no? Que la mujer no debe ser maltratada, que tiene el derecho al igual trato que los hombres, a las mejores condiciones. Y por ahí también ya tiene algunos elementos progresistas que todos conocemos, ¿no? El tema del feminismo, un poquito por ahí, pero esperemos que más vayan por el lado del cuidado y la protección de la mujer, que es lo que corresponde y todos avalamos. Bien chicos, esto sería, si no me equivoco, todo por hoy. Y bueno, espero que
haya quedado un poquito claro y ya nos vemos más ratito, ¿sí?